Hola, bienvenidos y me encanta saludarlos nuevamente desde este espacio que tenemos para hablar acerca de nuestro quinto módulo. En esta ocasión hablaremos de los compromisos que tiene Colombia en el ámbito internacional y en el ámbito nacional para gestionar el cambio climático. En primer lugar, es importante que conozcamos que para nuestra nación el cambio climático representa un gran desafío debido a las consecuencias que esto trae consigo para el territorio nacional. ¿Qué consecuencias tenemos en el territorio nacional? En primer lugar, el aumento significativo de los eventos climáticos extremos. En segundo lugar, las amenazas que representan todos los eventos climáticos extremos para la seguridad alimentaria. Y en tercer lugar, la pérdida a la productividad. Es por ello que como nación requerimos que el país promueva un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, en el que la biodiversidad sea fundamental y se desarrollen acciones en sectores como minas y energía, industria, transporte, residuos, agropecuario, esto con el fin de hacer estos sectores mucho más sostenibles. Los territorios basados o a través de este modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima deben generar acciones no solo para consecuencias benéficas en el largo plazo, sino para adaptarse y mitigar el cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. De esta forma, los departamentos, las ciudades y los municipios podrán ser en el futuro mucho más competitivos. Esto al mismo tiempo atraerá la inversión y afirmará el bienestar de las poblaciones a través de mejoras en la calidad de vida a corto plazo y a largo plazo. Y aquí podemos entrar en un tema o en un rol fundamental. Es el papel de los planificadores para el desarrollo. ¿Quiénes son esos planificadores? Alcaldes, gobernadores y secretarios. Ese rol que ustedes desempeñan es fundamental para abordar los retos que conllevan al cambio climático desde la planeación del desarrollo territorial. Pero no solamente son los alcaldes, gobernadores y secretarios. La ciudadanía es un cuarto actor fundamental dentro de todo este modelo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima. Es por ello que ustedes y yo estamos participando de este diplomado, con el fin de generar insumos que permita a los tomadores de decisiones poder justamente tomar esas decisiones locales, se han, digamos, representado algunos escenarios futuros de Colombia. Para ser más precisos, esos escenarios futuros han sido a 100 años, donde se han proyectado cambios en temperatura, precipitación y elevación del nivel del mar para pronosticar algunas cosas relacionadas con el cambio climático. Algunas cosas que o algunos resultados que hemos podido obtener a través de estos pronósticos son: primero, el incremento de las temperaturas en el territorio nacional de aproximadamente 2,14 grados centígrados. Segundo, la disminución de entre el 10% y el 40% en la precipitación media anual, en aproximadamente el 30% de nuestro territorio nacional. Tercero, se espera el ascenso de aproximadamente del 40% del nivel global del mar, afectando principalmente a los territorios costeros que tenemos en nuestra nación. Y cuarto, un mayor impacto de la variabilidad climática ocasionada por fenómenos como el Niño o la Niña, con lluvias o sequías mucho más prolongadas y extremas como lo estamos viviendo justo ahora. ¿Qué compromisos tenemos entonces en el país? ¿Qué compromisos ha asumido Colombia internacionalmente y nacionalmente?
Colombia se ha comprometido de cierta forma a gestionar mucho más efectivamente el cambio climático, no solo internacionalmente, sino nacionalmente. Pero para ello ha sido necesario coordinar una cantidad de acciones por medio de las cuales se ha buscado reducir la emisión de gases efecto invernadero, aumentar los sumideros de carbono como una medida de mitigación y generar acciones para evitar o disminuir los impactos del cambio climático como una medida de adaptación. En todo esto ha sido fundamental que los alcaldes y los gobernadores hayan tomado medidas de cambio climático, pues esto también ha apoyado que todos esos objetivos se hayan alcanzado o se estén alcanzando. Quiero que hablemos entonces un poco del Acuerdo de París. Colombia adquirió algunos compromisos, digamos, en todo este esfuerzo global por la lucha frente al cambio climático. En cuanto a mitigación, debemos reducir aproximadamente el 20% de los gases efecto invernadero respecto al escenario tendencial y reducir el 10% de los gases efecto invernadero con apoyo internacional. ¿Qué medidas entonces o qué compromisos tenemos en cuanto a la adaptación? Primero, elaborar planes de cambio climático en todo el territorio nacional. Segundo, implementar un sistema nacional de indicadores de adaptación. Tercero, lograr que al menos 10 gremios que pertenezcan al sector agrícola puedan desarrollar y adquirir la capacidad de adaptarse. Cuarto, generar instrumentos de manejo de consideraciones de variabilidad y cambio climático para las cuencas priorizadas. Quinto, incluir consideraciones de cambio climático en proyectos de interés nacional estratégico denominados PINE. Sexto, aumentar en más de 2,5 millones de hectáreas la cobertura en áreas protegidas. Séptimo, delimitar y proteger los 36 complejos de páramos que tenemos en nuestro territorio nacional. Octavo, contar con aproximadamente y mínimo 15 departamentos que participen en las mesas técnicas agroclimáticas y tener como mínimo 1 millón de productores recibiendo información agroclimática. Además de ello, también debemos implementar en 6 sectores priorizados de la economía acciones de adaptación y mitigación que sean innovadoras, pero también debemos fortalecer la estrategia de educación a públicos sobre cambio climático. Esto está muy relacionado con lo que estamos haciendo desde nuestro diplomado. En cuanto a la política Nacional de Cambio Climático y la Ley 1931 de 2018, por medio de la cual se han establecido como esas directrices para gestionar de mejor forma el cambio climático, hemos decidido entonces, o se ha decidido, incorporar la gestión del cambio climático dentro de las decisiones públicas y privadas. De esta forma es que se ha visto cómo se avanza hacia un desarrollo resiliente al clima, bajo en carbono, que reduce los riesgos al cambio climático, pero que además permite aprovechar todas las oportunidades que se generan en medio de todas estas situaciones que se generan por el cambio climático. Para ello tenemos 2 instrumentos de la planificación súper importantes. Los primeros son los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales. ¿Qué son esos planes integrales de gestión de cambio climático territoriales? Bueno, les cuento que son los planes que nos permiten que las entidades territoriales y las autoridades ambientales puedan identificar, evaluar, priorizar y definir medidas y acciones de mitigación y adaptación para los territorios. En segundo lugar, tenemos los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales. Estos planes permiten que los ministerios, los distintos ministerios, puedan identificar, evaluar, orientar e incorporar medidas de mitigación y adaptación a sus respectivos sectores. En este caso, analizaremos esos planes para los sectores de minas y energía, transporte, agricultura, desarrollo rural y vivienda.
Desde la adaptación y gestión del riesgo climático, entonces quiero que podamos entender también un poco cuál es la relación entre estas dos palabras o estos dos componentes. Primero, la adaptación y gestión del riesgo comparten un, una necesidad en común y es la de poder preparar a las comunidades para esos riesgos naturales que se pueden presentar cuando se puedan llegar a dar eventos hidrometeorológicos extremos. ¿Cuáles son esos eventos? Sequías, desertificaciones, inundaciones o distintas erosiones. Adicionalmente, cuando desde la gestión del riesgo no solo observamos esos fenómenos extremos bajo patrones actuales, sino que además también se presta como una paulatina observación a la modificación en el largo plazo que se puede dar, en ese caso se estarían observando los fenómenos del cambio climático y se estaría además aportando a la adaptación. ¿Qué entendemos por gestión del riesgo de desastres y qué entendemos por adaptación al cambio climático? Bueno, por una parte, desde la gestión del riesgo de desastres, se entiende que es un proceso por medio del cual se orienta un poco más la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de distintas estrategias que se materializan a través de planes, programas, proyectos, regulaciones o instrumentos y acciones para el conocimiento y la reducción del riesgo que puede derivarse de la acción del hombre, es decir, antrópicos. Procesos geológicos, es decir, sísmicos, volcánicos o tsunamis. Procesos tecnológicos como derrames o también los socionaturales. Por otra parte, la adaptación al cambio climático es un proceso por medio del cual se trata de responder o ajustar esos efectos que se van presentando o que se espera se presenten producto de distintos cambios graduales en temperaturas, precipitaciones o ascensos en el nivel del mar y que tienen como fin disminuir, en definitiva, los efectos perjudiciales que pueden tener, digamos, esos cambios significativos y aprovechar en total disposición las oportunidades que se puedan presentar en el tiempo. Esto era todo a través de este video. Ya nos vemos.